Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y seguimos con este recorrido a las diferentes salas regionales de nuestro país. Y ahora nos toca visitar la sala regional Jalapa. Así que la invitación para que nos acompañen. Bienvenidos. Desde el inicio de la nueva presidencia de la Sala Regional Jalapa, encabezada por el magistrado Enrique Figueroa Ávila, existe un plan de trabajo estratégico 2019-2022 que busca lograr la consecución de las metas institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha marcado el presidente Felipe Fuentes Barrera, pero tomando en cuenta las características y especificidades de la Sala Regional Jalapa. En esta nueva etapa, la Sala Regional Jalapa aprovechará las áreas de oportunidad y reforzará la capacitación continua, la cual es fundamental para llevar a cabo un trabajo con los mayores estándares de excelencia. Asimismo, en la Sala Regional Jalapa se trabaja en esta nueva etapa institucional para dimensionar el tema indígena, con la puesta en marcha de la especialidad en justicia electoral indígena y el índice de sentencias sobre sistemas normativos internos. Con la integración de la magistrada Eva Barrientos Cepeda a la Sala Regional Jalapa y el conocimiento y experiencia del magistrado Adín Antonio de León Gálvez, el presidente Enrique Figueroa Ávila encabeza los esfuerzos para consolidar un modelo de tribunal abierto y atender una de las grandes preocupaciones para la Sala Regional Jalapa, el lenguaje ciudadano mediante el modelo de sentencia amigable. En este programa conoceremos cuál es el plan estratégico de la nueva presidencia de la Sala Regional Jalapa para mantenerla como una institución de vanguardia, tanto en sus procesos jurisdiccionales como en los administrativos. Y le quiero agradecer al magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, Enrique Figueroa Ávila, que esté con nosotros aquí en esta ocasión. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Lupita, qué gusto estar aquí en nuestra sala superior y en este programa que tú conduces siempre con mucha inteligencia. Oye, hace mucho no te veía, hemos platicado muchos temas muy relevantes a lo largo de todos estos años, pero ahora vienes con algo muy importante para la Sala Regional Jalapa. Es una nueva etapa en la que hemos estado hablando, una nueva etapa institucional, pero ustedes tienen proyectos, ustedes tienen planes, has presentado de hecho información para trabajar en este periodo que te toca ahora ya como presidente de la Sala. Mira, te quiero platicar, yo empecé a trabajar aquí en la Sala Superior del Tribunal Electoral desde el año 2006 y en 2016 tuve la fortuna de ser designado magistrado en la Sala Regional Jalapa. Esto me permite tener un diagnóstico muy completo de la situación que vive esta tercera circunscripción electoral del país, en donde, como sabemos, comprende los estados de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, de Chiapas y Oaxaca, que son estados de nuestro país que tienen una variedad y mosaico cultural impresionante. O sea, te tocan muy buenos casos. Casos con una complejidad jurídica, sí, que para los que amamos el derecho electoral, la justicia electoral, presentan auténticos retos y siempre con la idea de trabajar en beneficio de nuestra población. ¿En qué consiste este plan de trabajo que has presentado? Fíjate que el 6 de marzo de 2019 concluyó la presidencia del magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Hizo una magnífica presidencia el magistrado. Y por supuesto, también el 6 de marzo concluyó la magistratura de don Juan Manuel Sánchez Macías. ¿Esto qué significó? Que en la Sala Regional Jalapa, y así ocurrió en las otras salas regionales, concluyeron en cada sala regional una magistratura. Y por supuesto, ya nuestra Suprema Corte, el Senado de la República estaban ocupados en ver qué personas, qué perfiles iban a ocupar estas vacantes. A partir del 27 de marzo se incorpora con nosotros la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Se reintegra nuevamente el Pleno de la Sala Regional Jalapa, ahora conformada por el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, la magistrada Eva Barrientos Cepeda y tu servidor. ¿Y cuál es el siguiente tema que tenemos que examinar? La renovación de la presidencia de la Sala Regional Jalapa. A partir de mi experiencia, pude darme cuenta de varias áreas de oportunidad dentro de la Sala Regional Jalapa y esto yo lo plasmé en un documento que lo intitulé Proyecto de Trabajo para una potencial presidencia para el periodo 2019-2022. ¿Cómo se trabaja con la Sala Regional Jalapa, con las otras salas, pero también con la Sala Superior? ¿Cómo en esta nueva etapa es este plan, este proyecto y cómo va a impactar? Mira, como sabemos, nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se conforma por salas regionales que son permanentes
y nuestra sala superior. Y por supuesto hay una distribución de atribuciones, de competencias en las diferentes salas. ¿Cuál es el tipo de ambiente de convivencia que realizamos entre las salas? De muchísima colaboración. Para empezar, la Sala Regional Jalapa se ocupa de esta circunscripción del país y, por supuesto, mantiene comunicación con las otras salas para verificar el tema de criterios. Es muy importante para nosotros saber las experiencias de las salas regionales hermanas para tener, por supuesto, un punto de referencia muy importante para considerar los asuntos que nosotros resolvemos. Y respecto de nuestra sala superior, la colaboración que se da es en un ambiente de diálogo construido a partir de la revisión que hace la Sala Superior de nuestras sentencias cuando alguna de las partes están inconformes, quieren un examen realizado ahora por la Sala Superior de lo que realiza la Sala Regional Jalapa. Entonces es un ambiente de colaboración, de diálogo, insisto, siempre buscando las mejores fórmulas para tratar de solucionar los complejos problemas jurídico-electorales que se presentan en esta circunscripción. Ahora, uno de los temas que tanto se ha platicado, y ya nos hablabas de todo lo que se enfrenta en esta sala, de la complejidad de quienes aman el derecho, pues es una buena oportunidad. Tenemos en puerta este tema de la reforma electoral. ¿Tú cómo ves? ¿Qué piensas de esto? ¿Es necesario en estos momentos? A tu juicio, ¿qué es lo relevante? ¿Qué podría hacerse? Mira, te quiero platicar que la historia político-electoral de nuestro país ha marcado una ruta muy clara. Después de cada proceso electoral se observan, se advierten áreas de oportunidad, es decir, perfeccionando, mejorando los procedimientos electorales de nuestro país. Quiero decirte que México es un referente para muchas naciones en donde precisamente estos procedimientos van direccionados a obtener la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. Y por supuesto que esta confianza se ve reflejada cuando en nuestro país podemos observar una clara alternancia entre las fuerzas políticas. Prácticamente nuestro país ahorita es un mosaico de alternativas y opciones políticas. Te quiero platicar que recientemente acabo de realizar una comisión de Honduras, en donde Honduras está ahorita también trabajando en una reforma electoral y nos hicieron favor de formular una invitación al Tribunal Electoral. Tuve la fortuna de ser designado para compartir nuestra experiencia y por supuesto nosotros siempre respetuosos, pues compartimos parte de esa experiencia. ¿Qué puedo observar en dirección a esta reforma electoral que ya se está ahorita examinando en diferentes foros en nuestro país? Hay tres temas que en la Sala Regional Jalapa pudimos detectar a partir de esa experiencia jurisdiccional y que elaboramos un documento que presentamos en un foro de Parlamento abierto que recientemente tuvo lugar en Mérida, Yucatán. Nos concentramos en tres temas que nos parecen cruciales y claves para la Sala Regional Jalapa. El primero de ellos es violencia política en razón de género. Sí. Precisamente nuestra circunscripción es una de las áreas del país en donde se advierte con más frecuencia casos de violencia política en razón de género y ahí tenemos una experiencia muy importante que consideramos que el legislador debe analizar para eventualmente tomarlo en consideración en esta reforma electoral. El segundo de ellos es el tema de sistemas normativos indígenas. Fíjate que la tercera circunscripción, por los estados que comprende, tiene el mayor número de municipios de nuestro país cuya renovación se realiza a través de sistemas normativos indígenas. Y por supuesto hemos adquirido bastante experiencia sobre el tema y también eso lo tratamos de reflejar en una propuesta para la consideración de las señoras diputadas y señores diputados y por supuesto el proceso legislativo que deba seguir. Y el último tema que contemplamos en este documento es el tema de ejecución de sentencias. La ejecución de las sentencias en la tercera circunscripción es un tema muy complejo porque en ocasiones ordenamos que se realice una elección extraordinaria y encontramos en el seno de las comunidades muchos intereses que a veces dificultan el cumplimiento de las sentencias en materia electoral. Otro tema va relacionado con la violencia política en razón de género, sí. Cómo poder mejorar esta situación. Otro más, muchos casos en donde advertimos que la mayoría de un ayuntamiento no le quiere cubrir sus dietas, sus remuneraciones a un edil o a una edil por no ser afín al partido mayoritario, al grupo mayoritario, y por supuesto este tipo de sentencias también tiene ciertas resistencias y la experiencia nos ha permitido detectar algunas fórmulas que pueden contribuir a ese mejoramiento en la solución y en la aplicación de la justicia electoral. Ahora, en el tema de paridad de género, ahí cómo se ha estado revisando toda esta situación, hablas del tema de la violencia que es sumamente relevante, pero también han cambiado muchas cosas como el tema de paridad de género. Definitivamente. A ver, el tema de paridad de género, para hacer un recorrido rapidísimo, prácticamente México tiene 10 años de evolución, de una evolución a un paso agigantado y lo más reciente es que el pasado 6 de junio de 2019
se reforma nuestra Constitución para incorporar el principio de paridad total. ¿Esto qué significa? Que prácticamente todos los órganos de representación política colegiada tienen el mandato constitucional de que se integre mitad varones, mitad mujeres. Y por supuesto, la Sala Regional Jalapa, por la propia circunscripción, está muy atenta a que se cumpla a cabalidad este mandato constitucional. Incluso en la actualidad, la Sala Regional Jalapa está por recibir los asuntos vinculados con la integración del Congreso del Estado de Quintana Roo, que en el año 2019 tuvo y tiene lugar su proceso electivo de renovación, y por supuesto que estaremos atentos a que el principio de paridad sea un mandato constitucional que se observe también en la integración de este Congreso estatal. Tengo entendido que estarás al frente de esta sala como presidente de la Sala Regional Jalapa 3 años. ¿3 años son suficientes para hacer todo el trabajo que tienes contemplado? Y me gustaría que nos platicaras también de muchos otros temas como la transparencia, la rendición de cuentas, el asunto también que tiene que ver con el que los ciudadanos tengamos la oportunidad de conocer de las sentencias, pero en nuestro lenguaje, ¿no? Que es muy importante. Fíjate que 3 años suena mucho, pero en realidad es poco. Y por eso la necesidad de un proyecto de trabajo, para saber direccionar los esfuerzos, para saber direccionar cómo queremos ver a la Sala Regional Jalapa dentro de 3 años. Para ese efecto, cuando tiene en el mes de marzo la renovación de la presidencia, elaboró un documento en donde precisamente compartí con mi compañera y compañero magistrados aquellas áreas de oportunidad que considero que debemos enfocar esos esfuerzos para presentar una mejor justicia electoral en la tercera circunscripción electoral federal del país. En este proyecto yo encontré como áreas de oportunidad de manera muy concreta. Primera de ellas es una sala regional que por la complejidad de los asuntos requiere de una permanente actualización y profesionalización del personal. Afortunadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la Escuela Judicial Electoral. Es una escuela judicial electoral que tiene un importante grupo de programas de posgrado que pueden abonar a profesionalizar al personal de la Sala Regional Jalapa. Estamos ahorita ya en un ambiente de colaboración con la Escuela Judicial Electoral y con las magistradas y magistrados de la Sala Superior para que muy pronto la Sala Regional Jalapa, el personal jurisdiccional, pueda sumarse a esos programas de posgrado y de tal manera que, además de que nuestro personal ya todo está habilitado, también tenga programas de posgrado que ayuden a especializar su trabajo. Otro tema que para nosotros es fundamental es el tema de la atención de la violencia política en razón de género. Sí. El tema de la violencia política en razón de género ha tenido, como comentaba hace un momento, una evolución trepidante y es necesario estar muy actualizado en cada uno de los criterios que sirven y abonan a erradicarla y a combatirla. Ese es otro tema que nos importa muchísimo. Otro más, el lenguaje ciudadano, el lenguaje incluyente. Esto no significa que el derecho electoral pierda su especialización. Es un área muy técnica, pero también nuestras sentencias estamos conscientes de que están dirigidas a la ciudadanía. Entonces, lo que vamos a seguir en esta dirección que había arrancado ya el magistrado Adín de León es seguir construyendo sentencias, sí técnicas, sí especializadas, pero también con espacios en donde podamos establecer una comunicación directa con la ciudadanía, de tal manera que una persona que no sea especialista en derecho electoral tenga la posibilidad de entender nuestras razones. Pues sí, para saber si gané o perdí, ¿no? Por lo pronto. De entrada. De entrada. Porque eso es lo que quiere saber la persona o la ciudadanía, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en este asunto? Y se trata de que no tengan que acudir a una abogada, a un abogado para que les haga esa interpretación. La idea es que la gente, que la ciudadanía, tenga la capacidad de leer, tomar el documento, sí encontrar algunas partes muy técnicas, muy especializadas, pero también conviviendo con un ambiente de lenguaje en donde establezcamos esa comunicación de manera directa. Muy bien, seguimos platicando si me permites, pero antes tenemos que hacer una pausa. Les quiero recordar que a través de nuestras redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Rapidísimo, estamos de regreso. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y bueno, seguimos platicando de uno de los temas, si me permites regresar a este que me parece también fundamental. Ya hablabas tú de todos los casos que se tienen que ver, pero de la justicia electoral indígena. Hablabas de este multicolor que tenemos en materia de composición en el Estado. Y sobre todo en la sala. ¿Cómo ves esta situación? ¿La justicia electoral es diferente, es distinta para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios? Mira, te quiero platicar que la tercera circunscripción plurinominal tiene bajo su responsabilidad el seguimiento de los asuntos del estado de Oaxaca. Oaxaca es el estado por excelencia que pone en evidencia la composición pluricultural de nuestro país. Es el estado que tiene mayor número de municipios, 570 municipios. Y de esos 570 municipios, 417 de ellos se renuevan por sistemas normativos indígenas. Y no son sistemas normativos indígenas homogéneos. Cada municipio presenta prácticas tradicionales, usos y costumbres distintos. Cada quien tiene sus características. Tiene sus características. Entonces encontramos que ahí no entran los partidos políticos para efecto de la renovación del ayuntamiento. Directamente la comunidad se organiza para la selección de quién va a ser el presidente municipal, la síndica o la presidenta municipal, el síndico, las regidoras y regidores. Y encontramos variedad, como por ejemplo, imaginémonos una elección en donde está la asamblea comunitaria reunida y a mano alzada se toma la decisión mayoritaria. O a veces también se reúne la asamblea y con bolitas de unicel depositan la bolita a favor de la candidata o candidato de su preferencia. O también las personas se forman y en un pizarrón van poniendo la línea a favor de la candidata o candidato que es de su preferencia. Por supuesto, estos asuntos también hay conflictos, hay conflictividades electorales, hay una persona o alguien que no está conforme con el resultado. Estos asuntos se van al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y si no están conformes con esa sentencia, vienen a la Sala Regional Jalapa. Y es donde la Sala Regional Jalapa tiene la posibilidad de establecer un diálogo, buscando la mejor fórmula, la mejor solución para este tipo de conflictividades. Por supuesto, nos apoyamos en los sistemas normativos indígenas, pero los sistemas normativos indígenas también están en un ambiente en donde confluyen las leyes, confluyen los tratados internacionales y eso abre un espacio de reflexión y de solución a las complejidades jurídicas de nuestro país muy interesante. ¿Cómo ha evolucionado esto? La gente sabe que tiene derechos, todo mundo sabe que tiene derecho a ir a los tribunales y que se diriman ahí las diferencias, porque muchas de las ocasiones hay quienes ni siquiera hablan español. Tienes toda la razón. Fíjate que desde el año 2018, nuestra Sala Superior, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, tuvo el acierto de que junto con la Sala Regional Jalapa se organizaran, por ejemplo, cursos, taller que tienen por objeto lograr la paridad de género, erradicar la violencia política en razón de género contra las mujeres. ¿Y qué hemos hecho a partir de eso? Salimos a los estados de la República a dictar este curso taller en donde el principal auditorio son las ciudadanas, con el objeto, con el propósito de que conozcan su Carta de Derechos Políticos Electorales y que también sepan que si enfrentan casos en donde se pretende la disminución a ese ejercicio, tienen la posibilidad de acudir a una variedad de instituciones, incluyendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder atender este tipo de casos y que puedan ejercer válidamente sus derechos político-electorales. Oye, siendo tan diversos los estados, ¿cómo se le hace? Tú decías, bueno, aquí dirimimos, las situaciones a veces son muy complejas. ¿Cómo se le hace si tienen ellos usos y costumbres? Hablas de las diferentes leyes, de las leyes internacionales, pero ¿cómo se le hace ante temas tan diferentes, tan complejos? Y además únicos, ¿no? Totalmente. Ya estos asuntos, en los antecedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay asuntos que tienen casos de municipios, por ejemplo, que tienen 10 años de antigüedad o más. Entonces, si llega un asunto reciente de ese mismo municipio, por supuesto el contexto, los antecedentes se vuelven un factor fundamental para entender las razones sociales que existen detrás de un conflicto. Otro elemento que tomamos en cuenta en la solución de estos casos es el tema de los alegatos. Fíjate que tenemos la fortuna y siempre tenemos un espacio abierto para que las personas que plantean una demanda ante la sala regional puedan ir directamente a platicar con la magistrada y los magistrados sobre el asunto que les preocupa. Y por supuesto es un espacio de diálogo directamente con la parte actora
o con la parte tercera interesada, que es quien quiere que se confirme la resolución y la que no está de acuerdo con la resolución. A ambas partes las recibimos, nos platican sus preocupaciones, nos platican sus usos y tradiciones. Otro elemento que tenemos a la mano, por supuesto, es abrevar en todas las fuentes bibliográficas que son de cuño nacional y por supuesto de origen internacional, porque quiero decir que el tema de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país es un tema que ha sido estudiado por grandes estudiosos y que por supuesto generan una base bibliográfica muy importante. Otro elemento que nuestra Sala Superior nos ha dado para la solución de estos casos son los peritajes antropológicos, que es otro mecanismo que nos permite conocer a fondo cuál es la situación social de una comunidad. Hablas de estos temas y bueno, en estos tiempos siempre queremos saber cómo se hacen las cosas, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo sabemos efectivamente que actuaron con apego a la ley, a la verdad, que se están manejando pues de una manera honesta en tiempos donde hay desconfianza y donde la gente pues tiene derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas? Absolutamente, estamos en una época en donde las responsabilidades de las salas regionales, y Jalapa lo ha tomado con mucha responsabilidad, es dictar sentencias en donde con mucha responsabilidad, con mucha exhaustividad, con neutralidad, con imparcialidad y con estricto apego a derecho, resolvemos los casos que se nos presentan. ¿Cómo logramos esto? Haciendo sentencias lo más claras posibles, explicando cuál es el criterio jurídico que se está siguiendo en un caso particular para llegar a una conclusión determinada. Y por supuesto, como decía hace un momento, vienen las partes a platicar con la magistrada y los magistrados y escuchamos sus preocupaciones, tomamos notas y a todas ellas les decimos, tengan la certeza de que su asunto lo vamos a revisar con responsabilidad, con exhaustividad, con imparcialidad, con neutralidad. Y si usted tiene la razón, no tendremos ninguna limitación para así sentenciarlo. Pero también tenemos la obligación que si de ese estudio llegamos a la otra conclusión, así lo tenemos que expresar. Y les decimos, porque sabemos que nuestras sentencias pueden ser revisadas por nuestra Sala Superior, que es la última instancia. Y esto, por supuesto, nos obliga a hacer un trabajo muy cuidadoso de revisión y, por supuesto, ahí expresar con mucha claridad cuál es el criterio jurídico que seguimos para la solución de un caso particular. ¿Cuáles dirías tú que son las sentencias más complicadas o más emblemáticas o que les han dejado más enseñanzas? Mira, hay un asunto que yo recuerdo con mucho afecto del municipio de San Sebastián Tutla. San Sebastián Tutla es un municipio conurbado a la capital del estado de Oaxaca. ¿Y qué sucedió? Pues como en las grandes poblaciones empiezan a conurbar los municipios aledaños a la capital, y este municipio, que originalmente es de sistemas normativos indígenas en la renovación de su ayuntamiento, empezó a recibir mucha gente que empezó a vivir ya en la capital, y se creó un fraccionamiento que se llama El Rosario. Y el fraccionamiento del Rosario básicamente es de gente que llega ahí a vivir, pero que no es originaria del municipio. Y este fraccionamiento empezó a querer participar también en la renovación del ayuntamiento. Entonces empezamos a ver un conflicto en donde están los originarios y están las personas que llegan a residir al propio municipio. Y el gran tema que se planteó es el número de residentes externos ya superaba por mucho a los originarios. Si hacemos esto a partir de una operación aritmética, pues obviamente la mayoría, los externos, iban a dominar a los de los sistemas normativos indígenas. Y esta fue la conflictiva que empezó a ventilarse por todas las instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las soluciones que tratamos de encontrar es cómo hacemos pervivir, que sobrevivan nuestros sistemas normativos indígenas y cómo hacemos posible que también personas que llegan a residir ahí tengan la posibilidad de ejercer sus derechos político-electorales. La fórmula final, para ya no platicar toda la historia de... Pues ya todos estamos ansiosos de saber y cómo lo lograron. Nuestra Sala Superior, después de un diálogo que establecimos en diferentes sentencias, el Tribunal Electoral de Oaxaca, la Sala Regional Jalapa y la Sala Superior, es que, dijo nuestra Sala Superior, sí es necesario que las personas que viven en el fraccionamiento del Rosario puedan participar en la integración del ayuntamiento, pero solamente lo pueden hacer a través del sistema normativo indígena, no a través de partidos políticos como lo quería esta mayoría de población que no es originaria. Y dos, ustedes originarios también denle al menos una regiduría que puedan elegir a los del fraccionamiento. ¿Para qué? Para que tengan voz
en el interior del ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el primer nivel de gobierno y es quien satisface las primeras necesidades de cualquier lugar donde una persona vive. Pues qué interesante. Y en un minuto quisiera que me contaras, ¿cuál consideras que es el mayor reto al que se enfrentan ustedes en la Sala Regional Jalapa? Fíjate que considero que el mayor reto es lograr la confianza de la ciudadanía en nuestro trabajo. Y por eso el proyecto de trabajo que yo presenté está en esa dirección y apunta hacia esa meta. Profesionalización, lenguaje incluyente, responsabilidad en nuestro trabajo. Es un compromiso que tenemos la magistrada y los magistrados de la Sala Regional Jalapa para que la ciudadanía que se acerca a la Sala Regional encuentre un trabajo profesional, insisto, imparcial, neutral y siempre con el ánimo de que la justicia electoral sea un mecanismo de solución de los conflictos electorales en nuestro país. Muy bien, pues Enrique, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejamos con este resumen de las actividades más importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al PRI resolver las denuncias que interpuso Lorena Piñón, aspirante a la dirigencia nacional de ese instituto político, contra Ivonne Ortega Pacheco por presuntos gastos anticipados de proselitismo en la contienda interna. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa por más de 21,000 pesos a la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California por un desplegado a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así como el ISSSTE contribuye a la salud de la población, el Tribunal Electoral coadyuva a la salud democrática de México e intervendrá con firmeza, afirmó el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera al inaugurar la jornada de bienestar El ISSSTE Contigo en las instalaciones de la Sala Superior.